Hola, buenas tardes. Estamos a 15 de noviembre del 2020 y en este vídeo quiero continuar una reflexión de un vídeo anterior en que hablábamos del Consejo de Administración Global, la Agenda 2030, el gran reinicio. Y me gustaría continuar ese vídeo dando alguna pista más sobre, por un lado, sobre quién está a los mandos. ¿m? Y por otro lado, a dónde nos conduce el proceso. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a utilizar la misma presentación un poco ampliada. Vamos a ver. Compartimos. Bien. Bueno, aquí tenemos una serie de elementos que luego vamos a aclarar. Veíamos en el vídeo anterior que, bueno, pues tenemos un círculo en el que en la base tenemos las dos crisis globales, ¿no? Básicamente la crisis climática y todo lo relacionado con ella, y la crisis del COVID, una crisis más aguda, de más corto recorrido hasta el momento. Por un lado, la crisis climática y de sostenibilidad general nos lleva a la Agenda 2030, que es la estrategia de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible desde todos los puntos de vista, desde el industrial, educación, científico, sanitario, etcétera. Y tenemos el proceso desencadenado a partir del COVID-19, del gran reinicio, que lo tenemos aquí, COVID-19, el gran reinicio, una vez que, digamos, a causa de la crisis de la COVID, nuestro sistema socioeconómico se viene abajo, pues establecemos un reinicio, ¿m? Para poner el nuevo sistema en marcha, el nuevo orden, la nueva normalidad. Y eso nos lleva al mundo sostenible. Veíamos que ese mundo es digital y es sostenible, y que dentro de esta cáscara que tiene que ver con la sostenibilidad y el mundo digital del futuro hay un mecanismo de control, ¿vale? Aquí simplemente decir cómo pasamos de uno a otro. En realidad, esto se apoya mucho en el hecho de que el control y el cuidado están muy relacionados. En realidad son dos patrones que, digamos, son como dos polaridades del mismo fenómeno, ¿vale? Todos sabemos que para controlar algo tenemos que cuidarlo de alguna manera, ¿vale? El amo tiene que cuidar a sus esclavos, los tiene que dar de alimento, etcétera, y para cuidar de algo lo tengo que controlar, ¿eh? La madre que cuida a su hijo de alguna manera lo tiene que ejercer el control. Entonces, la manera en que se balancean esas dos caras de la misma moneda marca el- todo el patrón de relaciones y de funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que dentro de este patrón de cuidado, que es el exterior, el de la sostenibilidad, la salud, etcétera, lo que estamos es activando un patrón de control muy, muy agudo, ¿no? Un patrón que lleva prácticamente, como vamos a ver luego, a estabular a la población. Bien. Veíamos aquí que, bueno, dentro este es el círculo de sostenibilidad. Dentro tenemos el control, lo ilustrábamos con esa portada de The Economist. Todo está bajo control, donde la gran mano controla a la persona embozada con la mascarilla, que a su vez lleva al perro atado, también con mascarilla. Y veíamos que este control se ejerce mediante la alteración o la eliminación de tres valores clásicos. Tres valores que incluso estaban, o pensábamos que estaban tan interiorizados, que los considerábamos derechos, ¿no? Que es el derecho a la libre expresión, el derecho a la movilidad y el derecho a la intimidad. Digamos que estos son tres derechos, valores, que a través de la expresión de la propaganda y la censura, la movilidad, a través de las barreras en el contacto, en la relación, en el movimiento, y la telepresencia y la intimidad a través de la identificación y el rastreo, pues se están prácticamente extirpando de nuestra sociedad, ¿eh? Entonces, lo que decíamos, pensábamos que eran derechos, en realidad son valores, y los valores se pueden extirpar. Solamente son derechos en la medida en que estamos de acuerdo en esos valores, ¿no? Pero se pone por delante un valor de supervivencia y
sostenibilidad del sistema y estos valores, expresión, movilidad, intimidad, que son unos valores muy, muy occidentales, los eliminamos, ¿vale? Y veíamos que para ello lo que hacemos es desplegar toda una estructura organizativa, evidentemente, ¿eh? Una estructura organizativa que tiene en la parte de arriba las corporaciones, un nivel siguiente las entidades supranacionales, en el siguiente los estados. Al quedar en ese nivel intermedio, las entidades supranacionales veíamos cómo quedan como mecanismos de colaboración público-privada, que en realidad acaba siendo parasitado por las grandes corporaciones, que muchas de ellas tienen incluso niveles de facturación mayores que el PIB de muchos países, ¿no? Entonces, realmente ese control se ejerce de arriba abajo, desde las corporaciones hacia los países, y abajo tenemos a la ciudadanía. Con lo cual, ese proyecto de reinicio, que es un diseño hecho de arriba abajo, tiene que implantarse de arriba abajo. Y para eso necesita un liderazgo autoritario, un control unilateral, y necesita de forma imprescindible eliminar esos derechos o valores de expresión, movilidad e intimidad, ¿vale? Entonces, la idea en este nuevo vídeo es decir, ¿quién está en la cumbre de la pirámide? Algunos me lo habéis preguntado, ¿no? Las corporaciones parece que es un poco difuso todavía, ¿no? Podemos dar un pasito más y ir hacia arriba. ¿Y qué es lo que tenemos en la cúspide? En la cúspide tenemos, ahí podéis ver una empresa de inversión que se llama BlackRock, ¿vale? BlackRock es una empresa que no es muy grande, debe tener 13.000, 14.000 empleados, pero sus activos, su nivel de inversión, es la suma de varios países europeos. Tiene un enorme poder, ¿vale? De hecho, es el principal accionista de Microsoft, es el principal accionista de Goldman Sachs, que están ahí. O sea, BlackRock, pongo BlackRock como ejemplo, pero BlackRock en realidad es un grupo de empresas de inversión en la que está Vanguard y están algunas otras, y uno ve, podéis entrar en internet y ver quién es el accionista de cada una, y veis cómo, por ejemplo, el principal accionista de Vanguard, de otra de las grandes empresas de inversión, es BlackRock. Y el principal accionista de BlackRock es Vanguard. Estamos hablando de un grupo, también está Fidelity, y creo que State Street se llama otra. Hay un grupo que en realidad es un grupo. Tienen acciones, tienen participaciones cruzadas y controlan una gran parte del patrimonio empresarial mundial, mediante porcentajes que pueden ser del 5, del 10, del 15%, entre varias de ellas pueden tener el 20%. Entonces, controlan una gran parte de los activos empresariales mundiales. Es decir, esas grandes corporaciones, por supuesto, son principales accionistas de Google, como he dicho, de Microsoft, etcétera, etcétera. Están controladas por esas empresas de inversión, ¿vale? Entonces, cuando uno ve la política, por ejemplo, de BlackRock, queda muy claro cómo ese mecanismo de sostenibilidad que estaba en el círculo exterior se ha incorporado en su propio marketing, en su propia imagen corporativa, en su propia doctrina, en sus propias políticas, y digamos que son adalides, son promotores del globalismo y sostenibilidad a nivel mundial. Entonces, evidentemente, si BlackRock dice que hay que ir por la Agenda 2030, hay que ir por la Agenda 2030, ¿vale? Por ejemplo, son principales accionistas del BBVA, son principales accionistas del Banco Santander, gran parte del IBEX 35 está participado por ellos, no sé, en Euskadi, Euskaltel, digamos que son dueños realmente del mundo, ¿eh? En el capitalismo, con porcentajes relativamente pequeños, tú controlas las organizaciones. Entonces, controlan no solamente el capital, sino las líneas de decisión de las organizaciones. De hecho, BlackRock, una buena parte de sus 14.000 empleados se dedican no a lo específicamente financiero, sino precisamente a la inteligencia artificial, a los sistemas de información y al Big Data, para gestionar sus inversiones, de manera que controlan absolutamente todos los flujos de actividad y procesos de sus empresas participadas, ¿vale? Entonces, en una jerarquía de este estilo se cumplen dos principios sistémicos. Uno es que el principal objetivo de la jerarquía, eso sucede en esta, que es la mundial, digamos la global, y sucede en la de vuestra empresa o X, es perpetuarse, ¿eh? Las jerarquías, lo primero
para lo que trabajan es para perpetuarse. Son lo que los biólogos Humberto Maturana y Francisco Varela llamaron estructuras autopoéticas. Es decir, lo primero que hacen es construirse a sí mismas, perpetuarse. Y hay un segundo principio sistémico, y es que el acceso a los recursos en cualquier sistema es función de los recursos. Es decir, ¿quién obtiene más recursos? El que tiene ya recursos. Cuantos más tienes, más obtienes. Entonces, ¿qué se produce? Se produce una acumulación de recursos en la cumbre. Es un proceso casi natural, reforzado evidentemente porque el objetivo de la jerarquía es perpetuarse. Es decir, los que están ahí en esa cumbre, en BlackRock, ¿qué están intentando hacer todo el rato? Están intentando que ese poder que tienen sobre toda la estructura económica y por supuesto, también política necesariamente del mundo, se mantenga. Esa es la sostenibilidad. Lo que tiene que ser sostenible es el negocio, la actividad, la propia jerarquía. La jerarquía es fin en sí mismo. Y como tienen muchos recursos, acceden cada vez a más recursos, con lo cual lo que hacen es drenar recursos de la parte inferior de la jerarquía hacia la parte superior, ¿no? Entonces, ¿qué necesitan esta jerarquía para sostenerse, perpetuarse y seguir, digamos, extrayendo recursos y seguir acumulando? Pues necesita, por supuesto, una identificación de la base. Está claro que si en la base de la pirámide no hay cero identificación con los elementos superiores, la jerarquía se caería, sería imposible de sostener. ¿Vale? O sería muy difícil. Entonces hay una parte de identificación. ¿Cómo se consigue esa identificación? Pues haciendo que la base de la pirámide se identifique no con la jerarquía, porque nadie se va a identificar con Blackstone, o muy poca gente, pero sí mucha gente se identifica con la sostenibilidad y con la necesidad de mantener la salud, que se promueve con el miedo al coronavirus. ¿Vale? Entonces hay una parte de identificación que evidentemente está, en este caso, por el tema de la sostenibilidad, la igualdad, etcétera, etcétera, tiene mucho que ver con lo que en la política clásica es la izquierda, también la derecha moderada. Y luego, evidentemente, necesitas la otra parte. Para el porcentaje de la base de la pirámide que no se identifica contigo, lo que necesitas es la represión, ¿vale? Necesitas la represión. ¿Eso cómo lo haces? Pues con un marcaje. Un marcador como hacían los nazis. En este caso, el marcador, en lugar de ser la estrella de los judíos, pues es un marcador de disidencia, un marcador de negacionismo, un marcador de peligrosidad social, de que se convierte en amenaza contra la sostenibilidad del planeta y contra la sanidad. Entonces pones esa marca y reprimes, con mayor o con menor fuerza en función de lo que necesites. Digamos que la tendencia en este momento es a que esa represión sea cada vez más fuerte, haciendo que no solamente afecte a la expresión, sino también incluso a temas de movilidad y de intimidad con vigilancias estrechas, incluso seguramente futuros encarcelamientos de disidentes. Y lo que haces es generar dependencia. Lógicamente, cualquier jerarquía necesita que la parte de abajo dependa de la parte de arriba. Igual que en el fondo, aunque no nos demos cuenta, la parte de arriba, por supuesto, está apoyada en la de abajo. El amo depende de sus esclavos, igual que los esclavos son alimentados por el amo. ¿Vale? Entonces, esa dependencia se produce a través del dinero. Evidentemente, los recursos financieros están acumulados en la cúspide y la cúspide los presta, de alguna manera, los invierte y los presta a la parte de abajo porque ellos cada vez drenan más. Y se producen a través de la digitalización. La digitalización, que es ese elemento que ha adquirido carácter de bondad y de virtud, en realidad, cuando tú estableces interacciones digitales, cuanto más interacciones digitales, más control tienes. Porque si yo hablo contigo en el porche de mi casa y no nos está escuchando nadie, tenemos el móvil apagado, no tenemos ni móviles, etcétera, eso no es controlable, esa conversación no es controlable. Pero en cuanto tengamos que hacerla por teléfono, es controlable. Y si encima ya empezamos a poner vigilancias, etcétera, las interacciones se hacen mucho más controlables y se hacen dependientes. Por ejemplo, yo puedo, si el dinero es digital,
yo puedo enchufar y desenchufar tu capacidad para acceder al dinero, o te puedo dar puntos de ciudadanía, como sucede en China, etcétera, etcétera. Todo lo digital es mucho más controlable por la cúspide de la jerarquía. ¿Por qué? Pues porque tienen los sistemas informáticos para hacerlo. Ya existe esa tecnología. De hecho, por ejemplo, BlackRock utiliza un sistema que se llama Aladdin, que tiene todo el Big Data de todo digamos, el tejido económico, empresarial, social mundial, y con eso van dirigiendo sus inversiones. Y evidentemente eso pues tiene su colaboración de sus corporaciones como por ejemplo Microsoft, ¿no? Entonces este es el esquema, ¿vale? Una pirámide en la que de lo que se trata es de la sostenibilidad del negocio, de la sostenibilidad de la propia pirámide, ¿vale? Entonces, si tú estás aquí abajo y te identificas, evidentemente, con muy buena voluntad, mucha gente se identifica con la sostenibilidad, con la sanidad, etcétera, pero lo que no sabes es que realmente te estás identificando con algo que viene desde arriba. Y al final es con los grandes agentes financieros, ¿no? También este esquema explica bastante bien la potencia de la ingeniería social que se está realizando en estos momentos, porque realmente hay un mando central, ¿vale? Evidentemente no es una persona, ¿vale? Pero hay unos órganos muy centralizados con muy poca gente que tiene muchísimo poder y que básicamente están relacionados con esta capacidad de concentración de capital, ¿no? Bien, entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Bueno, pues aquí tenemos una manada de caballos en su estado, bueno, podría ser, ¿vale? Salvaje, su estado originario, y el hombre lo que ha hecho es estabularlos, ¿vale? El caballo que está estabulado ya no es el caballo de la manada, es otro ser básicamente distinto, ¿vale? Evidentemente algo queda de su espíritu, ¿eh? Y si a ese caballo lo soltásemos en una pradera, y a otros cuantos seguramente volverían a su naturaleza original, pero lo cierto es que el caballo estabulado tiene una experiencia de vida diferente y el potro que ya ha nacido estabulado no tiene consciencia de que sus antepasados corrían por las praderas. El proceso que ha seguido el ser humano es similar. Hemos ido de la tribu, del contarnos las historias alrededor del fuego, de salir a cazar, etcétera. Hemos ido a la estabulación, hasta la estabulación, ¿vale? La estabulación que, bueno, que tiene una expresión potente en la revolución industrial y en las cadenas de montaje y en el taylorismo, en la concepción científica del trabajo, ¿no? La concepción científica del trabajo es un tipo de estabulación del ser humano. Realmente Taylor tenía un profundo desprecio a la conducción humana en cuanto a autonomía, en cuanto a independencia, etcétera, y para él el ser humano era una pieza mecánica en un proceso mecánico, ¿eh? Entonces, digamos que nuestro proceso ha ido ahí, ¿eh? Ha ido ahí. De alguna forma, nuestra tecnología para domesticar animales la hemos aplicado también para domesticarnos a nosotros mismos, ¿vale? Aquí no se trata de buscar culpables, sino que esto es un proceso que ha sucedido y que lo hemos hecho nosotros mismos, ¿no? Es la misma tecnología, es la domesticación, ¿vale? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, te puede gustar más o menos, pero es un hecho que esto ha sucedido así, ¿no? ¿Y hacia dónde vamos en este momento? Pues vamos hacia agudizar. En realidad, no se está produciendo un reinicio, lo que se está produciendo es un refuerzo, ¿vale? Porque eso que llaman el gran reinicio es una reestructuración de toda la estructura económica para que toda esa pirámide se sostenga. De alguna manera, se ha llegado un momento en que esa pirámide es vulnerable y se establecen los mecanismos de reestructuración, se derriban unas partes para volver a construirla de otra manera, de forma que sea estable. Y ahí tenemos una estabulación, digamos, ya más agudizada. ¿Por qué? Pues porque ya vamos a la identificación de cada persona. Esa identificación puede ser inventariada, puede ser controlada y, bueno, y la propia estabulación que tiene que ver con la limitación también que decíamos de la movilidad, ¿no? Bueno, ventajas e inconvenientes, ¿eh? Para el caballo estabulado es posible que hasta viva más años que el caballo en libertad. La experiencia es diferente, pero yo sí que creo que es bueno que seamos conscientes de que vamos hacia eso, ¿no? Y que, bueno, pues cada cual verá si le gusta más o menos, ¿vale? Y bueno, hemos visto que arriba del todo estaban las empresas de inversión, las grandes empresas de inversión, y aquí tenemos algunos elementos para darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, por poner
caras, ¿no? Porque detrás de cualquier organización o cualquier organización son personas, sea una organización, una empresa de inversión o sea una pastelería, ¿vale? Entonces, en BlackRock está Larry Fink, Larry Fink, este es uno de los hombres más poderosos del mundo, sin ninguna duda. No voy a decir que sea el más poderoso, no sé quién es el más poderoso, pero sin duda este hombre está entre el grupito de más poderosos del mundo. Este hombre es un globalista declarado y la política de BlackRock en este momento va por la Agenda 2030 100%. Está explícito en sus cartas a sus clientes, inversores, etcétera, que no van a apoyar ni van a invertir en empresas que no se apunten a la política de sostenibilidad. Aquí le tenemos en una teleconferencia con Ana Botín. El progreso de Ana Botín hacia la sostenibilidad, feminismo, etcétera, digamos, elementos de la Agenda 2030 en los últimos, yo diría, no sé, años, meses incluso, ha sido enorme. Y bueno, aquí la explicación es muy sencilla, ¿no? Uno puede ser más o menos naif, pero está claro que es que Larry Fink es el jefe de Ana Botín, es el principal accionista del Banco Santander, como lo es del BBVA y como, bueno, como lo es de una gran parte de las empresas principales del mundo, directa o indirectamente, ¿no? También en todo este proceso de refuerzo de esa pirámide jerárquica, pues todo lo que, y en esa reestructuración, todo lo que sean negocios menos controlables, pequeños, etcétera, autónomos, pues también parece que sobra, ¿no? Digamos que es menos controlable, se limpia, se hace una limpia de ese tipo de, ya se ha hablado de que España, por ejemplo, tiene la debilidad de las pequeñas y medianas empresas, etcétera, etcétera. Eso se limpia y cada vez más corporaciones controlables, ¿no? En vez de muchos restaurantes pequeños, una gran cadena que lo que hace es, yo qué sé, pues comercializar la carne artificial de una de las empresas de Bill Gates, ¿no? Entonces este es Larry Fink, que está en la cúspide de la pirámide, con BlackRock, tenemos aquí. Tenemos los organismos intermedios como el Foro Económico Mundial, la ONU, etcétera, que están con esas agendas, ¿no? Agendas del gran reseteo, el gran reinicio o la Agenda 2030 de globalidad. Y aquí tenemos pues un elemento intermedio, como hay muchos elementos intermedios y bajos, ¿no? Este es un ejemplo, pues este es Schwab, que es el chairman del Foro Económico Mundial, y al final es un ideólogo, ¿no? Y bueno, hay un colectivo muy grande que está en esa parte de identificación con la pirámide y que, bueno, que puede hacerlo desde unos niveles de conciencia mayor o menor, ¿no? No dejan de ser instrumentos, ¿vale? Técnicamente, gran parte, digamos, de estos ideólogos son tontos útiles, ¿eh? Gente que, bueno, evidentemente saca su beneficio y su prestigio y su posicionamiento, pero más o menos identificados con sus propias agendas, en el fondo están respondiendo a la agenda financiera de la cúspide. Cualquier elemento de la pirámide depende de la pirámide y responde a la cúspide, ¿no? Entonces eso es en lo que estamos, eso es hacia dónde vamos, y ahí está un poco, digamos, descrito quién manda, ¿no? Quién está a los mandos. Dicho de una forma un poco esquemática, quizás la realidad sea un poco más compleja, pero digamos que globalmente el esquema conceptual os puede servir. Vosotros podéis entrar en internet, ver qué es BlackRock, qué es Vanguard, qué es Fidelity, en qué empresas participan, etcétera, etcétera. Veréis que es muy sencillo, es cuestión de minutos. Toda la información es disponible, está disponible, no hay ningún secreto, y con un buscador uno entra y en un rato puede hacerse una idea muy clara de cómo funcionan los temas. Así que nada, espero que os haya interesado y que, bueno, que os animéis y que investiguéis por vuestra cuenta y os hagáis vuestra propia opinión, ¿no? de este proceso, digamos, de refuerzo del sistema mundial a través del reinicio y del fortalecimiento de la cúspide de la pirámide, ¿no? A través de la estabulación de la base, de la estabulación de la especie, digamos, de la especie humana,
el control total, lo que se hace es fortalecer la cúspide de la pirámide y que esa pirámide sea más sostenible y se perpetúe a futuro, ¿eh? Y sea, digamos, controle los recursos. Ese es el funcionamiento. Así que nada, un beso grande y nada, nos seguimos viendo.